Bueno, ya está con nosotros Pilar Urbano, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a entrar en Punto materia. Punto es, ¿no? Punto es, buenos días. Está bien. Bueno, es un escándalo, diría Rafael. ¿Por qué cuando publicas El precio del trono no pasa nada? Y cuando publicas La gran desmemoria, donde hay cosas menos graves o menos conocidas o que se ha comentado menos, pasa todo lo que ha pasado. ¿Qué ha cambiado? Pues yo no sé, a mí también me extraña que, por ejemplo, cuando cuento que la CIA ayuda a ETA a matar a Carrero Blanco, Sí, que yo no estoy, pasa a mí nada. no me has convencido mucho, pero en todo caso eso era más gordo que y esto. el C4 y todo eso y tal, pues, Sí. y no ocurre nada, o la dependencia de Juan Carlos respecto a Franco y a su padre, y la esquizofrenia moral, mental, política que se organiza en este muchacho, hoy rey, no ocurre nada. Y aquí es un susto, hay un calambrazo político, institucional, zarzuelero, etcétera, que no, ¿Y no, a qué crees tú que se debe? pues a lo mejor he dicho algunas cosas que son verdad, y a lo mejor eso, como lo del rey va desnudo, Sí. o la gorda está gorda. Bueno, O pero, se llama gorda la gorda. pero ha habido bastantes libros que han abordado de Sí, otra sí. manera. Hombre, no tendrán, digamos, la apoyatura publicitaria, la popularidad tuya, pero los dos libros, el último que sacó Jesús Palacios en 2011, después de haber trabajado en el libro El 23F, el golpe del CSIC, que es la gran investigación sobre eso desde dentro, pues nadie dijo nada. Bueno, bien es verdad que a duras penas encontró editorial, lo sacó Intereconomía en Libros Libres y de milagro. Pero y el que es para mí más interesante, que lo menciono mucho de él, es el 23F, El rey y su secreto. sí, Y ese es casi el de Libros Libres. Ese es casi clandestino. Sí, ese es el que digo que lo tuvo que publicar Ariza, que se había quedado con Libros Libres, que estaba quebrada, porque nadie lo quiso publicar. Y es mejor, porque es lo del 23, lo del CSIC, 10 años después, cuando se cumplen los 30 años, y además es que es todo... Hombre, habría que hablar del el miedo de los libreros, por ejemplo, la conjura de los periodistas o de los periódicos, de los directores de medios, y el miedo de los libreros. En mi caso no lo ha habido, pero en esto que estamos hablando y en otros... Hombre, los directores han llegado, hemos tenido en un mes cesar a 3 directores, y la crisis de una empresa, si no tienen miedo, es que son suicidas. Sí, pero claro, es que hoy hay toques, o sea, hay hombres que mueven los hilos. Bueno, en fin, yo creo que esto ha molestado a algunas personas, porque la verdad, algunas personas, cuando creían que estaba ya enterrada o desaparecida, como el cuerpo de esta muchachita de la que hablabais antes, pues pero, molesta. Pilar, hay una cosa, el otro día me sorprendió por venir de quien venía, este domingo, me parece, decía Jesús Cacho, que publicó en El precio de la libertad algunas de las primeras cosas más serias sobre los negocios no precisamente presentables del rey, los 10 americanos célebres y otras cosas, pero la primera vez que aparece el documento, debo decir que otros lo conocíamos, a Luis Herrera a mí nos lo había enseñado Sabino, quiero decir que, pero vamos, es que lo publica Escacho, y este domingo decía que tu libro, primero, lo había revisado la editorial, le había quitado cosas y que estaba molesto, digo habla Cacho, no he dicho, pero hablaba que dice Lara, el marqués de Pedroso de Lara, dice que lo que decías en la entrevista a Miguel Ángel Mellado, que es lo que realmente es la plataforma de lanzamiento del libro, no es lo que dices en el libro, que todo lo que decías en la entrevista no aparece en el libro. Hay cosas en la entrevista que, como son de viva voz, como ahora mismo podemos hablar, y yo puedo a lo mejor decir cosas que no están en el libro, a lo mejor han estado en un borrador mío, o no lo han estado siquiera, o lo estarán en otro libro, pero me las sé y las digo. O sea que yo no recito mi libro cuando hablo con un periodista, ni en mi casa. En mi casa yo he contado muchas más cosas, y a mis amigas, ¿no? Más cosas que digo yo ahí. Luego ya ahí, pues no es que te censures, es que te limas las uñas también, ¿no? Pues no, yo no quiero hacer daño, yo quiero construir historia, ¿no? No quiero hacer daño a nadie, ni dar nada que no esté totalmente confirmado, demostrado, verificado, y que sea irrefutable. Segunda cosa que decía... Pero eso que dice Cacho, de que el libro lo han censurado, ayer ya lo oí. Te voy a preguntar, yo digo, bueno, pues eso habrá sido... pasó? Yo no lo he visto. Que la editorial lo ofreció, y en la zarzuela le dijeron que no, que pasaría como tu libro de la reina, que luego dice esto es autorizado, y entonces era peor. Sí. Yo no he tenido noticia de eso. Me enteraba ayer noche porque me contaron lo de Cacho y lo voy a preguntar, pero yo entrego el día 9 el original
reviso galeradas, no revisé compaginadas por nada tiempo, tenía que irme, estaba en Italia, y creo, por lo que he visto, lo que he buscado en el libro está entero, todo. O sea, si falta algún adjetivo, alguna coma, un punto, tendría yo que entrar ahora con lupa, pero sería a mis espaldas, contra mi voluntad, y no creo que esa felonía la hayan hecho. O sea, creo que el señor Lara es un marqués de todo eso que has dicho. Es marqués de, ¿cuánto más? De Pedroso de Lara. Pedroso de Lara. Bueno, pues él es el título de su padre. Y que se arriesga a publicar este libro. Yo hablé con él en el año 2004 cuando hice el contrato para la trilogía, te aviso porque a lo mejor si Dios me da vida, como no tengo edad de ir a la cárcel, a lo mejor hago el tercer libro. Pues, y entonces, precisamente le dije eso, yo, mira, José Manuel, tú tienes muchos negocios inmobiliarios, radios, de todo, ¿no? Sobre todo televisiones y tal. Entonces, un libro, sacarlo o no sacarlo, te da igual, lo que ganes en un libro es calderilla para ti, ¿no? Entonces, yo quiero blindarme, decir que no hagas una exposición de un libro de 5.000 ejemplares, sino que se te lances a la piscina y me hagas 150 o 75.000, 85.000, porque no sé si va a salir San Antonio la Purísima, estoy hablando del año 2004, yo voy a investigar el reinado y ahí van a salir muchas cosas, tengo ya piezas importantes, otras que me aporta algún colega, otras que testimonios de gente con la que estoy hablando, año 2004. O sea, cuando alguno dice, yo hablé con ella hace 10 años, claro, sí, y yo llevo desde el año 4, o sea, sí, llevo 10 investigando, y hay gente que para que me hable de los ladridos del perro, como Aurelio Delgado, ¿cómo se llama esto? Lito, pues no necesito que me lo diga ayer, ni anteayer, supongo que lo que me dijo hace 10 años, 4 o 6, es tan verdad entonces como ahora, o sus verdades tienen código de caducidad. Bueno, pues bien, eso, que yo hice un contrato y pedí un blindaje y él me lo dio, me dijo, una última curiosidad, porque entramos ya en los 3 o 4 asuntos que además son novedosos, aunque abunden en asuntos básicos, que por ejemplo Palacios, que Abel Hernández, que Luis Herrero, que aspectos que llevan al mismo asunto desde otras vías. Sí, según... O que confirma, o que es otra versión y que a lo mejor pero yo necesito otra fecha. Desmienten, Sí. No desmienten. Pero cuando el follonero monta ese número de broma y tal, en la televisión de Lara, ese libro no estaba ya en la editorial. Es decir, no, el follonero no sabía que se iba a publicar este libro. ¿Quién es el follonero? El follonero es un tipo llamado Jordi Évole que hacía un programa de televisión diciendo que qué risa. Van a decir que el rey estaba detrás de lo del golpe de Estado. Ja, 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 ja. Yo me indigné con ese programa, pero no por el... O sea, me indigné porque con lo confuso que es un tema tan serio, tan oscuro, tan malévolo, tan malo como el 23F, es un tema de infamia nacional, que sobre eso ya se hagan bromas y las hagan personas de prestigio, creíbles, ¿no? No, que las haga la televisión de tu editor. Bueno, sobre todo Mayor Zaragoza, la gente de Zaragoza, que son creíbles, porque claro, la televisión puede ser más o menos increíble, es un marco. Eso ya está bien una casualidad, ¿no? Pero que esta gente llega a decir, o Fernando Onega, que sí que él hizo el discurso del rey, el de icono de la democracia, el de la noche de Salvadora, que eso se hizo 6 días antes, aunque luego digan, fue una broma, qué bien lo hemos hecho. Hay gente que sencilla, que tiene poca versión de porque y no crees que fue una operación preventiva. Sí, y que no saben, cuando pasado el tiempo no saben dónde, en qué programa lo han visto. Ellos se recuerdan un marco así, la televisión, la gran tribuna, la gran cátedra. Y no fue una vacuna. No. Una vacuna del libro. Es que a mí me parece demasiada casualidad y yo en esto, como en los crímenes, no creo. Yo desde luego no formo parte de ninguna operación, eso es lo que estoy diciendo. Mi libro no forma parte porque soy una tía. Tía abuela, tía sobrina, tía carnal. Soy una tía que trabajo en soledad, en libertad. Corto micro, no saben ni dónde estoy trabajando. Esta vez he trabajado en un metro, lo que abulto yo, lo que es un metro cuadrado, ordenador y el monitor, durante 366 días, encerrada en una habitación de mi cuarto, no en mi estudio, tampoco ni en el sótano, en ningún sitio más o menos conocido. En un armario. En un armario, y donde me pasaban al mediodía, para que no se me olvidase, una bandejita con ensalada, y por la noche una bandejita con fruta. Y yo salía lo que había que salir, ¿no? A esa necesidad. Sí. He perdido la vitamina D por no salir ni a pasear. Entonces, nada de lo que estaba haciendo sabían. Y ni yo, y perdí además la noción de lo que estaba ocurriendo en el mundo, porque tenía que centrarme en esas escenas, en ese perro que ladra, en lo otro, en el material acumulado. Tenía bastante trabajo. Bueno, vamos, Javier, que tú y yo somos los que hemos entrado en el libro, aparte que Javier ha estudiado y ha hecho algunos programas aquí en Debates en Libertad precisamente sobre eso, y además es un muy buen conocedor. Yo cuando me he embaulado ahora
antes de salir tu libro, porque ha sido casualidad. O sea, cuando hay una cosa que me ha chocado, cuando dices, el 23F no fue un golpe de Estado, fue un golpe de gobierno. Yo, que no sabía que iba a salir este libro cuando se muere Suárez, lo digo aquí y lo publico, porque es evidente que era un golpe para echar a Suárez, no para cargarse la democracia. O sea, pero bueno, Javier, tu turno. Bueno, pues, doña Pilar Urbano, yo he leído este libro que a mí me ha servido como mucha compilación de otras cosas que se había leído y sobre todo mirando las fuentes, que era donde... Muy bien, entonces piensas los libros por atrás, que es por donde hay que puedes empezarlos. identificar, sí, miras las fuentes, índices onomásticos y vas buscando, pero bueno, al final el relato continuo es el que te hace la idea, ¿no? Hay una página, en la página 709, que habla de la Junta de Defensa Nacional del 24 de febrero, y que empieza con esos argumentos, y que por cierto, si no me equivoco, ahí la fuente es Francisco Laína, o por lo menos una de las fuentes, no sé si de todo el relato. Rodrigo Sagún también, y Sabino Fernández Campos. Bien. Bueno, Perdón, pues... y Adolfo Suárez también. Y Adolfo Suárez, fuente directa. Sí, fuente directa. Y, luego, y alguna fuente directa no creíble, que simplifica, ¿no? Y dice, Suárez les dijo que eran todos unos mierdas. Claro, eso no te lo puedes creer, aunque sea una fuente que quiere ser sincera. Esa no lo sé. Bueno, pues en esa Junta de Defensa Nacional que se recrea o se novelan las conversaciones. Se reconstruyen. Se reconstruyen las conversaciones. Suárez dice que el rey no fue el que paró el golpe, sino que lo paró Tejero al negarse a venirse a razones con Armada. Entonces, ya yendo a la trilogía, supongo lo que ya será una partida de naipes, supongo que con el hijo de Suárez, que quiere sacar documentos, parece que hay un documento, que saldrá otro. ¿Sabe cuál hubiera sido? ¿Hay algún documento, hay algo que podamos llegar a leer en el que se sepa cuál era el siguiente paso? Si Armada hubiese sido, o sea, el futurible. Bueno, voy un momentito a esto de la Junta del día 24. El día 24 es importantísimo, para mí más importante que el 23. Y cada vez que yo hablaba con personas, fuentes, yo decía, no quiero, con la INA, por ejemplo, dije, no, si yo no quiero hablar de 23, quiero hablar de 24. El 24 es el día clave. Y entonces, una de las cosas, es la Junta de Defensa donde Suárez, creo que como lo has leído, verás ahí la frase, se niega a firmar el acta porque dice que eso es una justificación del golpe. Falsificación de la historia. Y falsificación de la historia. Y les lee la cartilla a los que están delante, que son los miembros de la JUGEN, que son los 4 tenientes generales, Su Majestad el Rey, a Rodríguez Sagún, también a Rosón, porque además le dice como ministro de Interior no te has enterado de lo que venía, tal cual. Sí, Gabeiras, todo, lo que es la JUGEN completa, los 4. Y a Su Majestad el Rey es cuando le dice lo de que es una escucha demasiado complaciente y demasiado comprensiva de las quejas de los tenientes generales que no sirvieron para aplacarles, sino para darles aire y tal, todo eso. Entonces, ese acta no se firma, no hay acta. Es un documento, no hay acta, o así ha pasado la historia, como que no hay acta, ¿no? Y eso lo han repetido varios. Ese día, allí, cuando se dice que hay que detener a Armada. Entonces, en ese momento en que lo que sí que ha contado la INA, y además lo ha contado en público, en el periódico, en un aniversario en El País. En el día del País lo citaba el lunes Luis Herrero, que lloró, o sea, que el rey, cuando dice lo de Armada, el rey, que ya lo sabe, pero vamos, que hay que detenerlo, llora. Después, yo esto no lo tengo confirmado, o lo tengo afirmado por uno, negado por otro, tengo que ser muy leal y muy clara y sincera con los oyentes, es que, según unos, el rey le ofrece a Armada la fuga. Y la respuesta de Armada Argentina, algún sitio ahí, la Armada responde, yo ni soy un cobarde, ni soy un traidor, ni huyo, ni me escapo. El 24F suben con mucha tensión porque Suárez ya había hablado muy claro, por la mañana ya había hablado muy claro con el rey, es la escena del perro y todo eso, y luego allí delante de gente con más respeto y ya hablándose de señor, majestad, pero ha hablado también claro, y luego ya la reunión de líderes es tensa, y ahí por ejemplo hay otra fuente que es Carrillo está en la reunión de líderes, y es cuando ve Suárez otra vez a broncar a Rodríguez Sagún y le dice, te dije que traías un golpe, ¿por qué tuviste que destinar aquí Armada? Entonces, el destino de Armada como segundo de Estado Mayor, o sea, el que podía controlar, neutralizar y manipular la información del Estado, información militar. Y entonces hay un gesto, según Carrillo, yo no estaba, hay un gesto muy expresivo de Rodríguez Sagún que hace señalando al rey, ¿no? Porque, bien. Esto respecto al 24. Tú me preguntabas luego otra cosa que era... Hay una cosa a propósito del 24 que me parece importante. En el prólogo
del libro de 2001 de Jesús Palacios, 23F, el golpe del CSIC, que hace Carlos Rojas, que estaba en Estados Unidos, termina con una frase que es que cuando ya se van los líderes, ya recién duchados y ya después de una situación de tensión tremenda, porque era, en el fondo, la operación armada de Paisano, ¿no? Bueno, es decir, que habéis sido muy malos y ahora tenemos que portarnos bien, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, al terminar, cuando acaba todo, y la fuente solo puede ser una, que es Sabino, le dice el rey a Sabino, dándole así una palmada: anda, Sabino, que mira que si te has equivocado. Eso fue la noche anterior, es la noche del 23. No, del hay 23, dos, 24. es que hay dos. Cuando le dice, equivocado con no la sé Armada. si hago bien, no, no, pero es otra cosa. Es, mira si te has equivocado en lo total, porque claro, a partir del 24 empieza la deificación del rey como salvador de la democracia, cuando no era eso lo que estaba en juego. O sea, nunca estuvo eso en juego. Tejero es el único que no se enteró de que esa no era la cuestión. Pero durante la tarde del 23F sí, ahí es Sabino el que toma, digamos, las decisiones básicas, riendas, decir que Armada no entra aquí, ni está ni se le espera, estas Y cosas. bastante ayudado por Manolo Prado, que se porta muy También. democráticamente esa tarde, muy bien. Pero luego, cuando dice, ¿y si te has equivocado? Estaba pensando en dos cosas que hace Calvo Sotelo, que son clave, a mi juicio, en por qué también dentro de la UCD, por supuesto con el rey, pero sobre todo dentro de la UCD, con Suárez ya no transigen, que es que se niegue a que España entre en la OTAN, que invite a España a Fidel Castro y traiga a Yasser Arafat. Es decir, que esto, estamos hablando del año 80, que eso es una cosa tremenda. Y luego, además, las autonomías, que es lo primero que hace Leopoldo Calvo Sotelo, OTAN es y la LOAPA y la OTAN. El 18, Es decir, el 18. que era el plan. El único problema es que, claro, la diferencia entre un gobierno debilitado de UCD con ese plan y un gobierno de concentración nacional presidido por el hombre de confianza del rey, militar por supuesto, bueno, claro, es totalmente distinto. De hecho, la LOAPA se la carga en el Constitucional en nada, tal, y lo de la OTAN monta Felipe el numerito de salir, de entrar, de tal. Estamos 5 años a cuestas. Pero hay una cosa que aparece en tu libro, que a mí me parece clave, el otro día publicaba, anteayer me parece, El Mundo, y que creo que es una persona esencial en lo que iba a ser una operación de reconducción, que además se llama corrector así, del lo sistema, dices, del sistema dentro del sistema, sistema, la dentro del operación sistema, de Gol, las famosas comidas de Ansón en la agencia F, etcétera. Y es lo que el CSIC le plantea al rey. Exacto, Y en la operación de Gol, que era eso. Sí. Pero al final, Cortina, según aparece en el juicio, aunque luego Cortina es exonerado, y condenan a su segundo, Gómez Iglesias, Sí. igual es una cosa Sí. sorprendente. Porque dejó huellas. Bueno, Cortina, ¿no? claro, pero ¿quién mete ahí a Tejero? Porque el único que no sabe de qué va la cosa, Milán sí, pero Tejero no. Entonces, ¿quién mete a Tejero ahí? Armada y Cortina. Mejor yo, Cortina y Armada no conocen a Tejero todavía el día 21. No lo conocen. Y tienes Desde el la tarde- 22, ¿no? El Cuando 21 es- y el 22. Entre el 21, 22 y 23 cómo se organiza. Entonces el 21 no lo conocen todavía. Y entonces es Gómez Iglesias el que hace el enlace. Primero presentar a Tejero, luego presentar a Tejero y a Cortina, y luego a Tejero, Cortina y Armada. Y eso obedece a que Armada quería Entonces, ser el presidente que iba a Bueno, ser es que Calvo eso ya se Sotelo. explica cómo la operación armada, que era una cosa, Sí. que era una reconducción del Estado y tal y cual, y que era el golpe de gobierno, aunque no sé, si no se quiere llamar golpe de gobierno, golpe de timón, golpe corrector, Sí, golpe sí. blando, como Como quiera, se la quiera. Marimorena, que era cargarse a Suárez, Sí. de un modo parlamentario que llegaba pues hasta las costuras de la Constitución, Sí. un poquito forzando, con poco escrúpulo, pero bueno, y extraer a un independiente para dar una moción de censura, que todos mojen y se coman el marrón, todo el mundo entra en el poder, Sí. el gobierno Sobre todo el socialista, sobre todo ¿no? El socialista, socialismo, sí. y parte de UCD. O sea, Sí, sí, bueno, sí. menos los vascos y las catalanes, terminamos antes, menos los vascos y los catalanes, los demás, hasta los andalucistas de Rojas Marcos. Entonces, eso se acaba el día 11 de febrero, que es cuando ya el rey ha evacuado las consultas reglamentarias, preceptivas, y ya señala a Leopoldo. Bueno, se acaba el momento en que Suárez dice: yo me quito, Claro. a mí no me censuran, yo no soy la Diana, que disparen, que no maten a pianista. Es decir, yo me voy porque es contra mí.
pongamos a uno de mi partido, que es el que tiene la legalidad de las urnas, y no importar a un independiente, ¿no? Vuelvo Sea a la tal. cuestión Sí. de fondo. O sea, si el rey está en esa operación de reconducción de la política del gobierno, hay que decir, no de cambio de régimen, No. todo lo contrario. Que No no. es del sistema, Es es que del no gobierno. era eso la operación armada, que es de lo que habla, lo que pasa es que la gente, como aquí, ya decía Han Zaña, mezclado que la todo, mejor han manera mezclado de todo. guardar un secreto en España es publicarlo en forma de libro, Sí. porque entonces nadie se acerca a él. Bueno, Sí, pues es sí, eso sucede. Pero, ¿qué hace el rey entre el momento en que ya está elegido Leopoldo y el 23F? ¿Se desentiende? ¿Se olvida? ¿No llama a quien tiene que llamar? Hay, en el libro yo cuento, y es un poco atrevido contarlo, pero lo cuento, que hay 11 visitas de Cortina, de subidas a la zarzuela. Yo no digo que vea al rey, puede dejar documentos, puede dejar planes, sube 11 veces. Él dice, yo nunca he estado en zarzuela durante todo el reinado, dice el otro día en un comunicado, cosa que a mí no me ha dicho eso mismo hablando, pero bueno, yo diría, bueno, pues simplemente organizándole cada año las cenas de promoción, ya has estado con el rey. Pero es Cortina y es Calderón son los que llevan este proyecto, que Rodríguez Sagún ya conocía, porque hace una visita al CSIC, lo ve y se lo lleva. Pues vamos a ver que ahí hay copias, claro, ¿no? Entonces, esto viene, estamos hablando de la primavera, desde antes, pero la primavera del 80, todo el año 80, que nosotros los periodistas hablábamos de ruido de sables y escribíamos. Yo me he ido a hemerotecas y me he quedado alucinada de la inocencia con que contábamos aquello, tal como lo veíamos, por eso he vuelto al lugar del crimen. Porque entonces yo contaba lo que oía, lo que decían, que estaba conspirando Felipe González y Osorio y Fraga y el otro, y estaba hablando de un general Mújica y de varios, y todos, sí, y Mújica se hablaba de los generales le como cuenta a Pujol, sí, que eso sí, conviene, claro, le cuenta a Pujol que ha ido a ver Armada, que está en camino un gobierno de concentración con Armada y que espera que no se oponga, que entre o que no se oponga. Y luego también habla en la casa de los monjes, como se llama, de canónigos, no sé qué es monjes, con Roca, también se propone Roca. Y Guerra se lo propone por teléfono delante con peces barba a Marcos Vizcaya para que se lo diga al PNV, claro, dicen que no. Pero es decir, que hay una recolecta de votos para poder apoyar esa moción de censura en favor del candidato invisible, el caballo blanco, no el elefante, el caballo blanco. ¿Y por qué el rey no puede reconducir eso o simplemente deja a mí que me lo den hecho, es lo que dice. Ya, frase que, pero ya había hecho él otra cosa, ya el plan era Leopoldo, ya era otra cuestión. Pero el plan Leopoldo, que por ejemplo has hablado de un documento que sacaría, o que va a sacar, o que sacó ayer, me parece el no duque de Suárez. Sí. Yo digo que le van a nombrar duque de Urbanes, porque te va a deber el título a ti. O sea. Entonces, pero el servicio que está prestando. Pero ahí habla de una cosa que es que no se enteró mucho, porque es que él era pequeño, tenía 16 o 16 años, entonces es en La Toja, verano de La Toja, el verano del año 80, donde están Pío Cabanillas cabildeando para que sea Leopoldo. Pero Suárez nunca dice Leopoldo, además, esto me lo ha dicho 1000 veces, y lo ha dicho, y lo ha escrito. Leopoldo no es presidente porque yo lo eligiera, yo dije otros dos, son nombres. Él dijo Landelino y Agustín Rodríguez Sagún, dos personas de su confianza que podían guardarle la silla, porque la idea suya era irse y ser reelegido. Sí. Entonces, él está en esa... De hecho, si un hombre quiere dimitir en septiembre del 80, como dice que no dice él al rey, sino son unos apuntes está en unos esquemas de posibilidades, no presenta una moción de confianza a continuación del verano, si un hombre quiere dimitir, ahí no quiere dimitir, él decide dimitir cuando al propio rey, después de la cacería famosa del 21, tal, se le escapa además el no poder, cuando dice, bueno, disuelvo, convoco. Y dice el rey, no firmo yo esa disolución. No está el país para eso, tiene una fuerte discusión. Y habla también de que si hay una moción de censura, se le escapa al rey. Se le escapa. Que dice, a lo mejor no puedes porque hay una moción de censura. Entonces, cuando una moción de censura en marcha. Entonces, cuando a Adolfo lo pilla el vuelo, ya ese fin de semana es cuando ya decide, dimito. Luis Herrero contaba en ABC hace este fin de semana que a él le había contado Suárez, que había visto, que sabía que estaba en una caja fuerte firmada por una parte de UCD, esa moción de censura. Con 40 firmas. Con 40 firmas que eran de UCD. Y que ese es el momento en que Suárez dimite. Dice, a mí no me echáis. Me voy. Y además, me voy para volver. Sí. Porque él, y la idea de UCD que cuentas cuando la Casa de la Pradera, etcétera, pues en julio, que es en el 80, cuando era niño, todavía el duque de Urbanes. O sea, pero es que conviene recordarlo porque esta es una cuestión esencial. O sea, en la Casa de la Pradera, Martín Villa,
y compañía, El precio y Landelino, al que llama él, el propio Suárez, lo que le dicen es, vamos a cambiar el presidente, pero tú, porque Leopoldo no puede ser candidato, es muy malo. Además, se lo dice, Tú dice, puedes de ser eso- candidato en el 83, alguien que gobierna hasta el 83, y en el 83 vuelves. Bueno, además es la oferta que le hace Abril Martorell, que cae después de la Casa de la Pradera, y hay la pelea de Abril Martorell con Suárez, es porque Abril Martorell le dice, le dice lo del arroyo sin Sí, está seco, en eres arroyo un seco. hilo, tal y cual. Dice, retírate, te guardamos, o sea, nosotros el gobierno se mantiene el partido, descansas, retomas pilas, porque ya le había visto alguna especie de anomalía funcional, es la frase de Abril Martorell. Y también en su entorno más próximo pues veían que a lo mejor Adolfo, yo no sé si es que estaba ya con algún disgusto o algún ictus, alguna cosa, o empezaba a tener alguna anomalía de esa enfermedad suya no diagnosticada, pero por ejemplo el miedo pánico a las cámaras, miedo pánico a las ruedas de prensa, también que luego ya no, luego tuvo más soltura y eso, hacer muchos planes, muchos papeles, muchos borradores, muchos esquemas, uno de ellos el que presenta a su hijo para luego no llevarlos a la práctica, y un estancamiento de la situación. Hay una cosa que cuentas y que debo decir que igual que otros desmienten cosas, yo te voy a decir que esto es verdad. Lo que cuentas precisamente de cuando Fernando Abril cree que el único que puede sustituir a Suárez al final es él, intenta reclutar a Alberto Recarte, que era el jefe de lo que diríamos la oficina económica del gobierno, persona de absoluta confianza, y entonces va y dice, espera un momento, Adolfo, que dice Fernando Abril que te quiere suceder. Entonces y que me quiere contratar. Se iba a Recarte, por cierto, el cargo a donde iba era la caja postal. La caja postal. Y entonces viene un tal Bustamante, que Recarte Fantástico, recluta, esa es una historia preciosa, y le dice, no, dice, hombre, sí, vas a vivir, esto es estar en el cogollo del poder, y vas a vivir en directo un golpe de Estado, o sea, cosa que no todo el mundo puede vivir. Y entonces el otro dice, no. Y 2 semanas después le llama y dice, oye, que me lo he pensado y acepto. Dice, ¿cómo que te lo has pensado tal? Dice, que he hablado con el rey. Y me ha dicho que quiere tener aquí a un hombre suyo. Y entonces es cuando se lo dice de nuevo a Suárez, y Alberto Aza, las vueltas que da la vida, luego jefe de la casa y tal, o sea, es el que monta en cólera y dice, tienes que echar a Abril, al Bustamante Abril y tal, esto no puede ser. Y Suárez se percata. Es la rebelión de fontaneros que nunca se había contado tampoco, pero que es así, que se pero interna, que es así, es verdad. Es que el rey quiere tener un topo en la... O sea, yo lo cuento así, me parece en un topo. El puesto Zarzuela quiere tener un topo en la... No, Zarzuela, el rey. Y la llamada de Javier Pradera, del País, que le llama Alberto, debo preciosa. decir que es verdad que eran amigos, yo los conocí juntos, o sea, bueno... Conocí a Recarte después de Javier Pradera, que era mi editor, pero llama Pradera diciendo, oye, que los socialistas se están reuniendo con los militares para echar a Suárez, que lo tienes que saber. Y le llega a decir dicen que es una moción de censura, pero puede ser un golpe de Estado. Claro. Javier Pradera, o sea, que tampoco es un hombre no sospechoso de amistades con no, con Suárez, pero la idea es que también en el País había... variantes y explica unos ¿qué se dice en el partido? No solo en el partido, dice, unos están a favor, otros en contra, está en discusión, pero no es suficiente para que le llegue a Suárez, que también en el PC, tú que fuiste amiga de Carrillo, hay un debate, 2 artículos de Tamames y de Carrillo en El País. Tamames defendiendo el gobierno de gestión, que era la solución armada. Y entraba de ministro. Estaba en la lista, etcétera, pero bueno, sobre todo, es que es verdad, también dentro del PC, en general, en casi todos los partidos hay una gran división entonces sobre si todo vale para echar a Suárez o no. Pero dentro del PC hay un debate público. O sea, Tamames y Carrillo discuten en el País sobre si hay que echar a Suárez con un gobierno de gestión. O sea que... Ahí estaba la cuestión de la pureza inmaculada o no inmaculada de la operación esta de la operación armada, en definitiva. No, pureza muy pura no era. No era explicable era, pero pura. Pero es que además la situación no era ni era tan dramática como la estaban pintando, como la de la operación de Gol, ni tampoco fue solución Leopoldo. De hecho, este hombre el día 18 de febrero, en su discurso de investidura propone el oro y el moro, lo que estábamos diciendo, la LOAPA, reducir el terrorismo, la disintegración de España, el entrar en la OTAN, etcétera, la puesta en marcha de la economía, y le dan un golpe, que es lo que decía luego Suárez, claro. Este señor no es la solución, es lo que le dice Armada al rey el día 11 o 12, le dice, Leopoldo no es la solución.
y con él va a haber golpe. En esa conversación del día 13 de febrero de Armada con el rey, que luego Armada quería usarla en los juicios y el rey no nos lo permite, se dicen más cosas que yo no he sabido. Yo he sabido las que le cuenta a Gutiérrez Mellado, Armado, ¿no? Le dice, que es la que le ha contado también al rey, nunca la imagen de su majestad ha estado más baja en el prestigio, el ejército está dividido, los golpes que estaban en marcha y que se habían detenido vuelven a reanimarse, España se va a dividir, esto es el caos, esto es la catástrofe. Falto yo. Sí, exactamente. Sí, faltaba en el fondo. Y Leopoldo no es la solución, le dice ya, Sí. porque ya el día 11 ya ha sido designado por el rey. Bueno, y entonces le dice, todo esto explícaselo a tu nuevo jefe. Su nuevo jefe, que es Gutiérrez Mellado, dijo después, nada de una conversación amable, estuve a punto de arrestarlo al recién llegado Armada. Y cuando Armada en los juicios de guerra, ese es otro tema, cuando Armada en los juicios de guerra quiere utilizar ese argumento de defensa, el rey, a través de Montesinos, duque de la Victoria, poco después duque de la Victoria, Montesinos es un hombre de la casa del cuarto militar del rey, le envía un mensaje borbónico, que es verbal. A lo que dices, el rey te contesta que ni sí ni no. Lo deja sin defensa. Luego hablan de Rajoy, o sea. Ni sí, ni no. Javier, El galleguismo sí. que ha aprendido de Franco. Una pregunta más, Pues Javier. sobre Calvo Sotelo en sus Memorias de la Transición Política, es un libro bastante breve. Pero cuenta cositas. Sí, pero incide y 3 veces en que jamás se podrá decir que su reacción al 23F fue la LOAPA y la OTAN, porque él ya lo tenía escrito 5 días antes. Sí, el 18. Claro, pero si estamos hablando de que meses antes Sí. todo el mundo lo sabía, incluso hablabas de vascos y catalanes. Sí. Alfonso Guerra sondea al PNV Sí. para decirle que os parecería un gobierno presidido por un general. O sea, quiero decir que No, el guión lo sabía. estaba hecho. Perfectamente hecho. Calvo Sotelo, sin embargo, parece que no, que aquello era una cosa que él tenía en su cartera y que lo iba a hacer, lo APA, OTAN, etcétera, y no ocurre nada. Se quita mucho del 23F, pero vamos al juicio y es verdad que ahí se dice, tú cuentas en el libro con alguna frase entrecomillada que la trama civil fuera, que no haya nada, que cuanto menos mejor, que los que más huelen a Se golpistas dice, no, y el fuera. rey le dice a Exacto. Leopoldo, vamos a llamar, el rey le dice a Leopoldo, ya. Pero sí Alberto se consigue que Oliarte, Mújica sí. vaya. Dice, el rey dice, y además luego yo me vivía aquella mili de los 4 meses de campamento. Sí. Entonces, el propio fiscal Claver, me acuerdo que él era marino, y había arena en el suelo, cuando salíamos un poco a un receso de la vista de la causa, con la punta del zapato negro, me hizo un círculo y me dijo, solo van a estar los que están. Eso ya hay un poquito como ánimo de prevaricación, no sé, y si sale a otro, ¿no? Y si hay otro, ¿no? A uno de ellos se demuestra que no es y tiene que irse del círculo. El rey, el rey habló repetidas veces durante ese tiempo previo y durante la instrucción con Alberto Oliar y con Leopoldo Calvo Sotelo, en el sentido de que el banquillo de los militares fuese el más reducido. Utiliza palabras un poco así cuartelera, Sí. ¿no? Que tocar a los que no haya más narices que tocar, ¿no? Sí. Y luego, civiles, ninguno. Solo el que se haya significado mucho de García Carrés porque aparecen las cintas, cosa que debía desclasificarse, aprovecho para decirlo ahora. Las cintas, la caja negra del golpe, son las cintas que se grabaron desde Gran Vía 24, desde la casa de escuchas. Eso lo sabe Sánchez Terán. En el libro de Palacios, del 23F, El Rey y su secreto, se habla de que precisamente en el juicio se borran las conversaciones del rey y Armada. Se borra el nombre, como si hubiese pasado un típex. Entonces, Sí. Pero claro, el propio rey las ha contado luego en el libro de Villayonga. Bueno, dice, ha contado a su manera. pero ha contado que habló con la Armada. Claro. Y luego también pues al Jaime Carvajal Ducrijo, en sus diarios, lo apunta y me cuenta, hoy por primera vez me cuenta su conversación con Armada, primo riverismo. Y Sabino lo ha contado, dice, vamos, habló varias veces. Y es más, él no llama a Gabeiras para decir qué está pasando en Madrid, cuando se entera la noticia, sino que llama a Armada, para preguntarle qué pasa en el Congreso. Curioso que no se dijo otro de esos libros que se pasa de puntillas. Ana Valledbó, la diputada socialista, que estaba doblemente embarazada, estaba de gemelos y que enseguida sale. A las 7:20 de la tarde es la primera llamada que recibe el rey de noticia directa del Congreso, aunque la enviaba hay otros oficiales de la Guardia Real. Entonces esta mujer,
que de entrada pide el teléfono de la zarzuela y le ponen con el teatro, lógicamente, con la taquilla. Después ya no encuentra cómo, y entonces llama a Jordi Pujol, y ella es socialista, llama a Jordi y le dice, necesito hablar con el rey, he salido de allí, del Congreso, necesito hablar con el rey. Dice, ¿pero qué tienes tú que ver con el rey? Dice, hombre, este chico algo tendrá que ver con lo que ha pasado, ¿no? Dice ella, este chico algo tendrá que ver. Bueno, cuando ella habla con el rey, que por cierto le trata de señor rey, porque no tiene tratamiento. Es divina esa escena, ya lo tiene en su libro, ¿no? Entonces cuando dice, pero señor, el rey se preocupa mucho si ha habido muertos, si ha habido heridos, es la primera noticia que tiene. ¿Qué uniforme llevan? ¿De qué color? Dice, ay, no sé, cada uno iba allí, pues no sé, como de trencas y cosas así, pero ¿de qué color? Caquis o verdes, efectivamente había una desuniformidad tremenda. Entonces, bueno, le pregunta cosas, quiere saber qué graduación, que ya no entiende nada de si galones, estrellas y tal. Y entonces decía, pero señor, ¿qué ha pasado? Y entonces dice el rey, bueno, pues esto es que alguien se ha precipitado, se ha puesto nervioso, se ha precipitado y ha hecho una tontería. Es una frase muy extraña para hablar de un asalto al Congreso y un secuestro de diputados y de gobierno. Se ha precipitado, quiere decir siempre que se ha hecho algo antes de tiempo, pero que había algún tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Bueno, están empeñados en que te tienes que ir, tú verás. Sí. O sea, tenemos preguntas de oyentes, pero si te tienes que ir, yo no te quiero retener porque sería como el 23F. Pues además, os lo sabéis también, que podéis seguir contando, decir que en mi libro, no vaya a parecer que cuenten que compren ahora el de, que también quiero, pero que compren ahora el de Jesús de Palacio, que me parece que lo compren, pero decir ahora que el que se está vendiendo es el mismo. Además es contra el que la única querella que ha habido contra libros del 23F es la de Calderón contra Jesús Palacios, 2 que ganó. Que ganó Jesús Palacio, porque además es pero le hicieron perder mucho tiempo. Hombre, y le hicieron sufrir una vida mucho. imposible. O sea, que conviene recordar. Bueno, Pilar, pues nada. O sea, señor Calderón, que ganamos las querellas. Pero por si acaso, olvídeme. No te han amenazado con ninguna querella. Hasta ahora no, estas cosas suelen venir por sorpresa, como el comunicado del no duque. Bueno, muchas gracias, Pilar. Una pausa y seguimos.